entrevistar a la Gurumata internacional Sadhgurumá Paramahansa Sadhvi Tridevishi, que nos concede la entrevista en forma remota, ya que ella se encuentra en la India y yo en Argentina. Bueno, Mataji, gracias por concedernos esta entrevista. Para empezar, quisiera preguntarte dónde te encontrás ahora, en qué lugar del planeta te encontrás ahora. Bom, Tatrión, Ricardo, no sé si puedo tomar la osadía, ¿no? O sea, la libertad de decirte Ricky, porque como que he acompañado en algún momento tu trabajo y soy una admiradora de lo que haces. La verdad que para mí es una bendición esa entrevista, no solamente porque Tatri puede llegar a las personas que lo necesitan, sino porque vos sos la persona que me estás entrevistando. Y contestando lo que vos me preguntas, yo estoy en India en ese momento. Estoy en Himachal, Shimla, está bien cerquita de los Himalayas, India, ¿no? Y acá, en medio de todo ese movimiento de pandemia mundial, pero con la gracia divina, dentro de todo, bastante bien. Contanos, por favor, ¿qué es Tatri? Tatri, a priori es todo lo que yo vivo, ¿no? Y todo lo que yo soy. Y ese todo lo que vivo y soy, yo transmito a las personas que están abiertas a recibir. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que es Tatri ha sido desarrollado por mí desde mi propia investigación científica y experiencia personal en mi vida y práctica personal y investigación académica, ¿no? Y Tatri, T-A-T, Tatri, simboliza, representa la conciencia de la unión entre nosotros, que formamos parte de esa ilusión, pero somos manifestación divina, y el Dios que nos manifiesta desde la totalidad. Tat es la totalidad trascendente y Tri está relacionado con lo que percibimos a nivel sensorial de esas tres localidades, ¿está bien? Que nosotros vemos que es el plano físico, mental y espiritual, de acuerdo como nosotros lo proyectamos, ¿no? Como realidad. Entonces, Maya, en conexión consciente con el Dios trascendente. Tat, Tatri, y es la posibilidad de reconexión sincera y genuina con la divinidad que te vive, que nos vive a nosotros como seres humanos y toda la naturaleza donde Él también se manifiesta. Me gustaría saber cómo se dio el proceso de llegar a la maestría y creación de este sistema. Es así, Ricky. En realidad eso es una historia bastante larga, o sea, obviamente desde lo que vivimos y creemos en los registros de otras vidas y todas esas cosas, de cómo que eso viene mucho más antes de lo que yo represento humanamente hoy a mis 42 años, que voy a cumplir ahora muy próximo. Pero en esa vida ha empezado cuando yo era apenas una niña, está bien, con mis prácticas y observación con mi abuelo materno, que era un meditador, entre muchas cosas que hacía en su vida personal y profesional. Y he tenido su ejemplo, está bien, y cuando yo tenía 3 años, cuando empecé a practicar desde el ejemplo de mi abuelo, no yoga clásico, sino la meditación y la oración, la devoción, ¿no? Y luego, luego de eso, mi abuelo falleció cuando yo tenía aproximadamente entre 10 y 11 años, y yo seguí en intimidad
¿no? En la intimidad de mi pieza, de mi cuarto, como una niña, practicando lo que yo había recibido de mi abuelo, para sentirme más cerca de él, porque era un referente emocional impresionante y es aún en mi vida, más allá de cualquier forma. Y eso me impulsionó, ¿también? Más allá de que mi adolescencia, mi juventud, yo he vivido como un adolescente normal, como cualquier chico de nuestra sociedad occidental. Yo he tenido novios, he tenido un hijo, me he casado, y todo eso es parte de la experiencia que me ha constituido, ¿vale?, como ser humano. Dentro de lo que es Tatri, lo más importante y lo más sagrado de esa ilusión es ser humano, ¿está bien? Entonces todo ese paso, todo ese camino humano, superhumano, que me ha instituido como ser viviente, me ha dado los parámetros para que yo pudiera desarrollar inicialmente todo lo que yo transmito hoy, también toda mi vivencia de esta vida me ha abierto para poder interpretar y transmitir todo lo que yo llevaba puesto a nivel espiritual. También desde mi nacimiento yo he nacido con percepciones diferentes de lo común de las personas, y con la experiencia humana fui pudiendo transcribir esa experiencia, ¿está bien? Y difundirla y transmitirla. Y fue tomando forma de a poco, como todos los procesos, ¿no? O sea, yo he estudiado la carrera de psicología, me he especializado en neuropsicología, soy especialista en fobias también, en psiconeuroinmunoendocrinología, más allá de mi sensibilidad espiritual. Y he practicado, luego de más de 16 años de práctica sola, ¿no? Porque desde que mi abuelo ha desencarnado, yo pasé durante muchos años practicando solita, hasta que me conecté con una escuela internacional también, que me pareció idónea y me gustaba la forma que transmitían, que resonaba con lo que yo venía practicando ya instintivamente. Y me conecté con esa escuela y me formé de forma institucional también. Y así fue, entonces fue una mezcla entre lo que yo he recibido de mi abuelo, de mis maestros técnicos en el camino, mentores técnicos, ¿está bien? Y toda mi investigación científica y personal. Entonces eso se fue instituyendo naturalmente, como todo en los últimos, de forma evidente y consciente. Yo ya vengo transmitiendo Tatri ya hace como 20 años. Solo que se tomó más fuerza en los últimos 15 años, ¿está bien? Y más fuerza aún en los últimos 10, 11 años. Y ahora estamos ahí por todo el mundo con comunidades Tatri para sumar, ¿no? Porque en Tatri, yo siempre digo a todas las personas que me siguen que la práctica Tatri no es alternativa, es complementaria. Y la función de Tatri es resignificar la vida, resignificar el camino vivido y cambiar la pantalla con que miras el camino por vivir. Y eso cambia todo a nivel interno y externo. Es maravilloso. Por lo menos es el camino para mí y para los que se disponen a sentirme y sentir a Tatri a través de mi corazón. Y en 2010, 2011, no me acuerdo muy bien, yo empecé a venir a India, está bien, y nunca vine a buscar nada, siempre vine a nivel energético para sentirla, y desde 2010 yo jamás he dejado de venir, o sea, vine mínimo una vez por año y hoy es como que viajo 2, 3 veces por año a India, Europa y Sudamérica, y las comunidades Tatri se van expandiendo desde cada paso que voy dando en los diferentes continentes y países, ¿no? Esa es la realidad con los programas que voy haciendo. Y en India yo vengo porque soy invitada por diferentes hermanos espirituales que tienen ashrams diferentes en diferentes lugares de India, tanto de sur al norte de India. Y también doy conferencias en universidades, escuelas, hospitales
con el sistema de salud natural también Tatri que he desarrollado con mi propia investigación, la forma de alimentación Tatri, o sea, tenemos de todo en lo que es Tatri, porque vino completo, o sea, yo digo siempre que no es mérito de mi mente, sino de lo que yo represento y sirvo, ¿no? Que es lo que me puso acá y se hace cargo de todo lo que yo transmito. Entonces eso, Ricky. Ese es el trabajo que hago hoy, ¿no? A nivel espiritual, entre las conferencias que doy en escuelas, universidades y hospitales y en comunidades. Yo doy también satsangs, que es un espacio abierto donde las personas preguntan lo que necesitan y yo contesto lo que viene para todos, porque yo digo siempre que aprendemos todo de las respuestas, que no me pertenece, sino que viene a través de mí. Y darshans, ¿no? Que para las personas que me sienten como representación divina y pueden sentir a Dios a través de ese corazón que late en mi pecho. Y luego pueden darse cuenta que Dios que ve en mí no está separado de ninguno de ellos. Y eso es lo más importante y ese es el objetivo, ¿no? Además de eso también yo doy retiros, doy atenciones con mi sistema de salud, o sea, un montón de cosas que constituyen el servicio que doy hoy, ¿no? Y he fundado la IUT, que es la International Union Tatri Yoga Gurukula, ¿está bien? Que es una institución internacional que ampara todo lo que yo vengo instituyendo de forma personal, a nivel técnico, investigativo, ¿no? Científico y mi paso, ¿vale? Yo soy la fundadora de esa organización y la actual presidenta. ¿Está bien? Contanos qué diferencia hay entre este tipo de yoga y otros estilos. Me encanta la pregunta porque, por ejemplo, ¿no? Yo soy invitada a venir a India, justamente porque le genera una cierta curiosidad lo que yo difundo. Imagínate, ¿no? Si yo tengo que venir a India, no vendría como para hablar de yoga clásico, invitada a hablar de yoga clásico, acá es la cuna de yoga, ¿no? Entonces sería mucha pretensión de mi mente si yo quisiera venir acá a enseñar yoga en la cuna del yoga clásico. De hecho, yo siempre les digo, Tatri yoga no es yoga, Tatri yoga es Tatri. Entonces yo vengo a compartir algo que es complementario a lo preexistente. Entonces la diferencia básica entre Tatri y el yoga, ¿está bien? De la forma que nosotros lo conocemos, es esto. Es que en Tatri, ¿está bien? Lo más importante es la comprensión de los elementos que están siendo trabajados. ¿Está bien? Porque ¿qué es lo que pasa? En todas las técnicas psicofísicas, no solamente el yoga, ¿está bien? Porque Tatri abraza todas las técnicas psicofísicas. Toma algunas asanas y prácticas clásicas de yoga, ¿está bien? Y contemporáneas, pero abraza todas las prácticas psicofísicas, todas, no solamente el yoga. ¿Y qué es lo más importante? Es la comprensión de los elementos. ¿Qué elementos? Los elementos que se trabajan de forma consciente e inconsciente en cada práctica. Todas las prácticas psicofísicas tienen una base elemental de tierra, agua, fuego, aire y éter. ¿Está bien? Y en Tatri Yoga nosotros enfocamos en percibir estos elementos que están siendo trabajados, interpretar de una forma de observación contemplativa sin un cuestionamiento armado, sino una observación frente a la expresión natural del cuerpo junto al elemento que está siendo trabajado y observar lo que estamos sintiendo en el momento que estamos practicando, sea lo que sea. No es solamente la práctica de yoga que tomemos como asanas, por ejemplo, posturas, sino cuando caminamos, cuando nos bañamos,
cuando corremos, cuando nadamos, cuando bailamos, cuando cantamos, cuando estamos compartiendo con nuestra familia, ¿está bien? O sea, en todo lo que sea técnica o práctica psicofísica, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es la comprensión del elemento que está en cada expresión psicofísica humana, ¿está bien? ¿Qué es lo que encontraría el neófito que se involucre con esta disciplina? Refiero a una persona que se acerca por primera vez. Uno de los pilares de la práctica Tatri es libertad de ser con responsabilidad, ¿no? Yo digo siempre que no existe forma para que un ser humano pueda manifestar la libertad sin conocer sus propias limitaciones, o negando sus propias limitaciones o sus creencias de limitaciones. Entonces en Tatri lo más importante es ser libre genuinamente, con responsabilidad acerca de lo que vos necesitas, ¿está bien? Expresar en el entorno que vos vivís, ¿está bien? O sea, que vos seas genuino y responsable acerca de lo que generas siendo. Nada más. Eso es lo más importante que van a encontrar en la práctica Tatri. Y eso, consecuentemente, te da como una conexión automática con la paz. Pero no una paz impuesta, ¿no? Una paz sentida en el corazón. Tipo, agotar todas las posibilidades posibles y tangibles a tu posibilidad mental, a tu experiencia, y luego descansa en la certeza de que todo lo que pase es perfecto para tu proceso evolutivo. Eso es Tatri. Contanos, ¿cuáles son los beneficios de la práctica constante de este sistema? Más que nada es que el ser toma conciencia de que más allá de tu ser individual, vos sos parte de un todo y sos corresponsable por el funcionamiento de ese todo, ¿está bien? No desde un lugar de hacedor, sino de un sistema que tiene un funcionamiento más allá de tu conciencia humana, ¿está bien? Y que cuando vos actúas, todo se mueve de acuerdo a tu acción, así como vos respondés al movimiento del todo, ¿está bien? Y es importante la conciencia de la Tatri Vidya, la Tatri filosofía y todo eso, porque es donde empezás a darte cuenta de ser libre, genuino, con responsabilidad acerca de lo que vos generás siendo. ¿Me explico? Y luego, más allá de todo lo filosófico, tengo, como yo ya te dije, ¿no? Las prácticas respiratorias, o sea, son todas técnicas desarrolladas por mí, la alimentación, la meditación Tatri, y todo eso son herramientas que sostienen, que hace con que, por ejemplo, no vos tenés la base filosófica en Tatri, la Tatri Vidya, ¿está bien? Y tenés la práctica psicofísica, ¿no? Una coexiste con la otra, una depende de la otra, porque solamente la práctica, cuando acontezca, cuando ocurra algo que te saque del eje, vos no tenés el soporte interno, está bien, emocional y psicológico para volver al eje, incluso hacer uso de la misma técnica que te ha estabilizado antes. Y si es solamente la técnica, la filosofía, es como que vos no tenés cómo frenar toda la liberación química del cuerpo frente a un hecho como repentino, súbito que ocurra, y que vos no tenés cómo manejarse frente a eso. Entonces las técnicas Tatri, por ejemplo, sirven para estabilizarte a nivel químico endógeno, para que vos puedas poner en práctica la filosofía, ¿está bien? Y la filosofía sirve para que vos te sostenga en el tiempo los efectos de la práctica. Entonces son coexistentes, y eso es lo que vos vas a encontrar en Tatri, esas herramientas que son primordiales para nuestra vida humana, por lo menos para mí, ¿no, Mataji? Y para los que siguen mis pasos.
¿qué es lo que no puede hacerse si uno practica Tatri Yoga? O sea, ¿qué es lo que está prohibido si uno practica Tatri Yoga? Imagínate que en una práctica donde lo más sagrado es ser humano, no hay nada prohibido, Ricky. Todo es permitido. Pero en realidad, si uno para observar sinceramente, no todo nos conviene a nosotros. Entonces, cuando uno empieza a practicar Tatri, uno empieza a darse cuenta de lo que realmente necesita y de lo que no necesita. En Tatri no existe lo bueno y lo malo como un concepto, ¿está bien? O juzgamiento o juicio, nada de esto. Tatri es libertad de ser con responsabilidad, es que vos entiendas y comprendas que todo lo que vos generás en tu vida, vos sos responsable, te vas a hacer cargo. ¿Está bien? Es el famoso plantaste, cosechas. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de sus reales necesidades por su utilización desde la práctica, tanto mental como física, uno va a deparándose menos con las equivocaciones, entre comillas, ¿no? Para la mente en ese aspecto. O sea, ¿qué pasa ahí? Los conflictos internos disminuyen considerablemente, que no quiere decir que el conflicto externo disminuya. ¿Está bien? El conflicto externo puede seguir estando, pero vos creces frente a él. Es como que con Tatri vos aumentás la resistencia para seguir caminando tu camino. Y obviamente sea cual sea la forma, o sea, yo digo siempre, ¿no? O sea, seas monje, cura, político, prostituta, médico, abogado, artista, plomero, lo que sea, ¿está bien? Eso no te hace mejor o peor, eso te hace un ser potencialmente complementario al sistema. Entonces, cuando uno abraza su diferencia y se siente complementario al sistema, automáticamente ese sistema te complementa. Esto ya estaba ocurriendo antes, pero con la conciencia vos sentís paz, porque vos te sentís sostenido por el sistema complementario a vos, a tu diferencia. Ya no te sentís mal por ser diferente con Tatri. Vos sentís parte de un sistema que sos complementario. Entonces, en Tatri nuestras diferencias no nos separan, nuestras diferencias nos hacen complementarios. Nada más, mi amor. Por ejemplo, ¿no? Yo, Mataji, soy un sannyasi. Un sannyasi es un renunciante. En el caso del Sanatana Dharma clásico y la Sampradaya que yo pertenezco, que es una de las más importantes de India, soy devota de Swami Swarupananda Shankaracharya, ¿está bien? Y en ese caso, yo hoy, Mataji, elige el celibato, ¿está bien? O sea, he tenido una vida normal, como cualquier ser humano, ¿está bien? De nuestra sociedad, como ya te he comentado en un momento. Y hoy yo elijo eso. No estoy obligada en eso, pero dentro de lo que es lo tradicional, eso es requerido en lo que es la tradición del Sampradaya clásico. Pero en Tatri, lo que es Tatri, que es lo que yo soy, manifiesto de forma individual y personal, más allá de Sampradaya, del Sanatana Dharma clásico, la Sampradaya clásica, que yo también soy reconocida en India y me abrazan, ¿está bien? Es como el Tatri en sí no tiene ningún tipo de requerimiento. Mis devotos directos, las personas que siguen mis pasos, solo necesitan ser ellos. Obviamente que los devotos que están muy cerquita de mis pasos tienen, o sea, una forma, que son los Majas Tatri, tienen una forma de vestimenta, tienen todo eso, ¿por qué? Porque están muy cerca mío y ahí ya se mezcla, ¿está bien? Mi función directa con lo que es en mi Sampradaya clásica India. Entonces, los que me ven desde India, que mucha gente me sigue desde India, van a ver mis devotos cercanos tienen que estar vestidos de una forma, como que sea como correlativa con la idea de una Sampradaya de India, para que ellos puedan comprender el servicio que está siendo hecho en Occidente desde mi lugar. Pero ellos saben muy bien que lo que yo represento es Tatri y me aceptan exactamente así, me reciben de esa forma. ¿Está bien? Pero yo, por otro lado, es como que honro la confianza de que ellos hayan abrazado mi ser siendo una mujer extranjera, ¿está bien? De una cultura diferente y que haya venido a India y que ellos hayan
quedado como sorprendidos, como mentalmente diciendo de alguna forma, poniendo una palabra, con lo que traje para sumar. Entonces ellos me han recibido desde ese lugar, sumando a lo que ellos ya tenían y respetando lo que yo soy. Y eso es una bendición para mí, porque Tatri es como abrazado por lo que es clásico India, que es la cuna de donde lo que sería, ¿no?, a nivel de difusión a nivel mundial, es la cuna de donde empieza todo ese tipo de práctica. Pero Tatri es algo totalmente paralelo, ¿no?, más allá de ser complementario. Contale a nuestra audiencia qué es la devoción. Amo esa pregunta. Amo. Porque la devoción en lo que es Tatri es totalmente diferente. Es Tatri, ¿no? O sea, es lo que Tatri simboliza. Para mí la devoción es el primero y el último paso para la trascendencia. Incluso uno de mis rezos antes de empezar cualquier práctica y darshan y conferencia es, incluso antes de empezar a hablar con vos, me emociona eso, es devota de mis devotos y sirvienta de la humanidad. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir la devoción en Tatri? Es devoción, divina acción, acción divina, que necesita un Dios para ser. Un Dios en su perfección solo es genuinamente. Y ahí se ampara en la devoción, en la divinación, en la acción genuina, uno de los pilares de Tatri, que es libertad de ser, de forma genuina, con responsabilidad sobre lo que genera siendo. Es manifestar la divinidad que es en vos. Es reconocer lo divino en el otro, devocionar lo divino que vive el otro más allá de un cuerpo físico, y automáticamente te das cuenta de que la posibilidad que Dios viva en ese gurú, en ese Satguru que está delante de tus ojos, es la misma que está de que ese mismo Dios viva en vos. Por eso que en principio te comenté, ¿no?, que los devotos que devocionan a mi servicio, ¿no?, que siguen mis pasos, es una cuestión de tiempo para que se den cuenta que el Dios que ellos pueden contemplar en mí no está separado de ellos, y de ninguna forma viviente en la naturaleza, porque la misma divinidad que nos vive a nosotros vive a todos los seres vivos de nuestro planeta. Todos. Entonces la devoción es eso, en Tatri la devoción es eso, divinación, acción genuina, tal como un Dios, devoción. Más allá de eso, yo suelo decir también muchas veces, ¿no?, o sea, para que uno se dé cuenta de que Dios, ¿no?, la divinidad, cuando pongo Dios es solo una palabra representativa para la mente, ¿no?, que es lo que nosotros conocemos como algo que está más allá de nosotros y que hay una fuerza que nos sostiene, más allá que no la podamos ver, pero la podemos sentir que hay, seamos creyentes de algo, ¿no?, esa fuerza es eminente a nosotros, nosotros podemos darnos cuenta que hay, que está, ¿no?, también el mismo aire que respiramos. Entonces lo que yo suelo decir es, ¿no?, ¿qué es lo que difiere, separa un vegetal de un animal? Es la posibilidad de expresar lo que siente. ¿Qué es lo que separa o manifestar lo que siente, ¿no?, más que expresar en sí? ¿Qué es lo que separa un animal de un hombre corriente? Es la posibilidad de razón, de racionalizar, de razonar acerca de sus actos, de observarse y aprender de lo que haces, desde un lugar de conciencia observativa y racional, ¿vale? ¿Qué es lo que separa un hombre corriente? ¿Qué es lo que difiere un hombre corriente de un superhumano? ¿Está bien? Es la conciencia.
Es la conciencia más allá de toda esa razón, de esa lógica de la mente. Es la conciencia. ¿Y qué es lo que separa el superhumano de Dios? Es el cuerpo. Entonces cuando uno llega a esa conciencia, o esa superconciencia, uno mira para atrás, hasta el vegetal, y no hay nada que vive en ese planeta donde Dios no esté. Porque lo único que separa el superhumano de Dios es el cuerpo. Que ese mismo Dios habita y manifiesta la vida que somos. Pero para eso tenemos que estar rendidos a sentirlo en cada aliento de vida que nos elige segundo a segundo. ¿Existen hábitos alimentarios que estén asociados a esta disciplina? Sí, mi amor, totalmente, Ricky. Es así. En Tatri también, como sostiene la filosofía Tatri, es la conciencia de lo que uno necesita, aquí, ahora, siempre. Entonces las prácticas Tatri se utilizan el cuerpo y la mente, ¿está bien? Dando la posibilidad para que el espíritu manifieste lo que realmente es necesario para que nosotros podamos cumplir como seres mentales y físicos frente a la necesidad de trascendencia del mismo, ¿no? Es una coexistencia funcional. Entonces, la alimentación Tatri en general se basa en alimentos que no tienen harina de trigo y no tienen origen animal, ¿está bien? En muy pocos casos, en lo que es la alimentación Tatri de verdad, en muy pocos casos se puede usar leche, se puede usar clara del huevo, no una yema, ¿está bien? Pero más allá, eso es la base de la alimentación Tatri, lo que es la alimentación Tatri. Y la alimentación Tatri, la cual se enseña y se transmite en cursos, que es la Tatriana, que tengo acharyas que hacen transmisión y curso de eso también, autorizadas por mí, ¿está bien? Y esos cursos, todas las recetas son 90% veganas. ¿Qué quiere decir? No tiene ningún producto de origen animal. Más allá que yo no sea restricta en ese aspecto, ¿está bien? Porque es como te dije, o sea, hay dietas que sí yo indico, a depender de la necesidad del devoto, claras de huevo, leche, va a depender de la persona, ¿está bien? Y ponerle que venga un devoto que siga comiendo carne. ¿Yo lo voy a dejar a ese devoto porque come carne? No. Yo lo voy a trabajar su conciencia, lo voy a abrazar exactamente como es. Y lo voy a acompañar a darse cuenta de lo que necesita en eso. Mientras él cree que necesita la carne, él va a sentir que necesita, por más que imponga dejar de comer carne, en un momento le va a agarrar un síndrome de abstinencia, le va a agarrar un atracón, va a comer un buey entero, una vaca entera. ¿Se entiende? Cuando nadie lo esté mirando, porque es conceptual y no es real. En Tatra lo que vos ganás es la posibilidad de comprensión, o sea, vos vas a dejar de comer carne o animales en sí, no porque vos pensás que comer carne o animal es malo, sino porque vos te das cuenta de lo que vos no necesitas, de lo que es disponible en la naturaleza. Como dije en principio, todo está disponible para nosotros de la naturaleza, nada es prohibido, pero no todo es conveniente para nosotros como seres individuales. ¿Se entiende, mi amor? Entonces la alimentación Tatri, en general, yo no uso azúcar blanco, uso nada más induso con miel, o que es producto animal, que viene de origen animal, o si no, uso el azúcar mascabo, o no uso ningún tipo de endulzante, nada, se siente el sabor del alimento. La sal en general, yo uso la sal del Himalaya, no porque sea la de moda, sino porque es la más pura, la menos contaminada, porque está en condiciones de menos contaminación desde cuando los océanos empezaron a ser poluidos por nuestra humanidad, ¿no? Acá en India uso la sal negra, es la misma, viene de los Himalayas también, solo que tiene otra composición, incluso el sabor es un poquito diferente, tiene un sabor así tipo azufre, pero está muy bueno para el organismo.
El aceite que uso para cocinar generalmente es el aceite de coco, ¿está bien? O el aceite de maní. No uso manteca. El aceite de oliva se usa, pero no para cocinar. Se usa después que la comida está hecha y se pone en el plato o en la ensalada. Los crudos en general no se comen a la noche, se come hasta el mediodía. Nosotros generalmente a la noche comemos nada más que licuados de vegetales, ¿está bien? Para facilitar el tracto intestinal y la absorción de los nutrientes. Todo eso fue desarrollado por mí. ¿Cómo, no? O sea, imagínate que yo tengo un proceso neurodegenerativo, que es un pilar importante en todo lo que yo he desarrollado como técnica científica, ¿no? Porque desde mi proceso yo he observado profundamente, yo he estado en silla de ruedas con anorexia química por reacción medicamentosa y he quedado con 48 kilos, o sea, paralizada, todas esas cosas. Tengo un proceso neurodegenerativo, discapacitante motor, a lo cual yo sostengo nada más con mi práctica, con mi alimentación, mi tatri, mi vida tatri. Y que hace unos 10 días he empezado a medicarme otra vez, porque en la pandemia yo no tengo acceso a lo que es mi sadhana, mi comida como yo como realmente por los cierres, ¿no? Entonces no tengo posibilidad de tener lo que yo como de forma natural totalmente, entonces estoy comiendo lo que hay disponible, de lo que es vegetal, pero no lo que yo necesito para mi cuerpo. Entonces he sentido como que mi proceso ha avanzado un poco, entonces he optado por hacer uso de la medicina clásica mientras yo no tenga acceso a lo que es mi medicina tatri, ¿no? Mi tatri medicina natural. ¿Por qué? ¿Qué es lo que prueba eso? Prueba que yo no juzgo nada. Y eso lo hice en público, delante de todos los devotos, todos que estaban ahí invitados a verme tomando la pastilla. Si vos ves, hay un video en YouTube de esto, en mi canal oficial. Y es eso, yo soy un ser humano que solo sirva a Dios, amando lo que yo soy como ser humano y amando el ser humano de cada persona que viene, ¿está bien?, a identificarse a nivel espiritual con mis pasos. Entonces para mí somos todos perfectos tal como somos, solo que con la observación y la práctica coherente con la necesidad de trascendencia de tu espíritu, vos podés crecer y evolucionar más allá de imponer un crecimiento, porque todo lo que se impone no se perdura en el tiempo. Escuchame, vos sabés mejor que yo, ¿está bien? En ese sentido de vivencia, todo lo que has impuesto en tu vida es perdurado en algo. No hay un ser humano, o si perduraste, no has sido feliz, no has podido disfrutar de este logro supuesto para la mente, porque nada que es impuesto puede perdurar en el tiempo. Y si no es compatible con la necesidad de tu espíritu abandona esa realidad impuesta con o sin vos, porque ese cuerpo-mente es descartable y perecedero. Y cuando ya no cumple más a la necesidad de evolución de ese espíritu que lo vive, él lo abandona y va en búsqueda de otra realidad, que es la que realmente le puede responder. ¿Se entiende, mi amor? Por lo que pude ver en las imágenes, contame un poco por qué ustedes optan por una indumentaria o vestimenta de tipo tradicional. Es así, yo, Mataji, uso la forma de vestir tradicional porque formo parte de Sanatana Dharma clásico, ¿está bien? Que es el hinduismo clásico. Soy un sadhu, soy un sannyasi, que formo parte de una sampradaya encabezada por Shri Shankaracharya Swarupananda Saraswati, que es mi guruji, ¿está bien?, a la cual represento en Europa, en Portugal. Y como parte de esta sampradaya clásica, ¿está bien?, un sadhu se viste como yo me visto. Más allá de que yo, Mataji, yo me siento bastante cómoda, feliz, contenta de vestirme así. ¿Vale? O sea, no me vestiría de otra forma hoy. Y más, antes mismo de que ellos me reconocieran, me recibieran y todas esas cosas, yo ya me vestía así. Y mis devotos más cercanos, los Mahastatri, ¿está bien?, ellos también adhieren a eso porque ellos están cerca mío, ellos tienen un grado. Los Tatracharyas y los Mahatatri, que son mis devotos directos que están de forma funcional en mis pasos, que son como 30 hoy alrededor del mundo, que son los más cercanos.
y que son los que organizan mis retiros, organizan los programas, hacen los contactos con las personas que van a ser atendidas, como Shakti, que es mi Shakti, la Paula Wody, que es tu amiga de hace años. Bueno, ella es una devota directa y ella es una de las personas que hace años está a mi lado. Y ella organiza programas para mí ya hace bastante años en San Luis, por ejemplo. ¿Está bien? Y ¿qué es lo que pasa ahí? Como ella tengo muchos, ¿está bien? Ella es una Tatri Swami, que es diferente de un sannyasi, pero tiene un grado de honor a mi lado por todo lo que ha transitado. Está bien, junto conmigo, el que hemos compartido a nivel espiritual, todo lo que yo le respeto a nivel de camino y práctica. Y ella no tiene esa imposición, entre comillas, porque ella no es una Mahatatri. Los Mahatatris, en ese caso, que son los que cuidan de mi cotidiano en sí, ellos como están cerca mío, ¿vale? Son vistos cerca mío por India, que es mi Sampradaya clásica, ¿está bien? Que sería mi secta clásica, ¿no? Que Sampradaya sería la traducción correcta, sería secta, que sería tradición clásica también en ese caso, que sería la tradición Vedanta clásica. Ellos tienen que ver que los devotos que están cercanos a mí se visten de forma coherente con lo que yo soy frente a lo que ellos me ven, a lo que yo significo dentro de la tradición de ellos, ¿vale? Luego, los devotos que no tienen ese tipo de compromiso y no están cerca mío, incluso esos mismos devotos, cuando están en sus vidas personales, solo no pueden, obviamente, andar mostrándose a nivel de cuerpo, porque se saca una foto y después se asocian con el mismo devoto que está a mi lado. Es como que eso es un problema para mí, porque acá son cerrados en ese aspecto, ¿está bien? Pero los devotos, que son devotos seguidores nada más de Tatri, de lo que Tatri representa, de las técnicas, de la alimentación, y no tienen ninguna función directa frente a mi servicio, ellos pueden vestirse como sientan, hacer lo que quieran en ese sentido, ¿está bien? Solo que los que aceitan ser majas Tatri, sí tienen que vestirse de esa forma por una cuestión de respeto a lo que es lo tradicional acá en India, ¿no? No es siquiera lo que tiene que ver con Tatri, porque si vos mirás, hay videos míos antiguos que yo estoy haciendo práctica casi con poca ropa y sin ningún problema, pero en aquel momento yo no era sannyasi, yo no era un renunciante, no era una persona que había en aquel momento, más allá que yo tenía con el trabajo espiritual ya de años, evidente, consciente, pero yo no formaba parte de una sampradaya clásica y no era una persona que estaba ordenada, como que sería como un cura, que cuando no era cura, cuando no era monja, se vestía de una forma y después ya no se puede más vestir de la misma forma por una cuestión de respeto a lo que él representa a nivel tradicional y espiritual y como las personas lo ven. Entonces no importa lo que hiciste antes, sino lo que vos haces ahora dentro de la sampradaya. ¿Se entiende? Entonces por eso, mi amor, espero que haya quedado claro. Bueno, la pregunta que sigue es, ¿qué te hubiera gustado hacer a vos si no te hubieras dedicado a esto? O sea, ¿tenés alguna cosa que vos a veces pensás, me hubiera gustado hacer tal cosa? A nivel de servicio, yo definitivamente hoy no podría hacer otra cosa. No podría hacer otra cosa. Humanamente me hubiera gustado haber estado más tiempo humano con mi hijo, ¿no? Obviamente, pero bueno, el propósito de Dios ha tomado como formas diferentes a nuestros caminos y nos ha dado la conexión más allá de la forma y nos amamos, nos respetamos, nos acompañamos más allá de que hayamos estado mucho tiempo separados por mi servicio, ¿no? Y por muchas situaciones personales de la vida misma, ¿no? Que yo no tendría ningún problema de hablar acá, pero no podría hacer otra cosa de mi vida que no fuera servir a mi Dios a través de sus corazones, a través del corazón de las personas que me siguen y que confían en mis pasos. En un primer momento, desde mi sensibilidad, cuando yo no tenía la vivencia suficiente para comprender lo que me pasaba, porque yo vine con la conciencia espiritual parcialmente despierta, pero no podía comprender todo lo que me pasaba con mi mente humana actual en ese momento cuando era una niña, ¿no? Y yo lo único que yo esperaba
de la vida era ser una persona normal, una persona común como cualquier otra, pero jamás he podido hacerlo. Y he tratado de hacerlo innumerables veces, pero era como tratar de poner un camión lleno de algodón y una cajita de fósforo, que podéis tratar de meterlo ahí, pero en algún momento eso se satura y se explota, ¿no? O sea, era así que yo trataba de hacer antes. Y cuando en desde diciembre de 2004 para 2005, mi papá fue asesinado en Brasil, y mi vida dio un giro de 380, de 180 en realidad, porque 360 volvés al mismo lugar, dicen, ¿no? Entonces 180 grados, ¿vale? Y yo he podido ahí como darme cuenta de un montón de cosas, de las prioridades de lo que era vivir, ¿no? Después de pasar un año muy fuerte, transitando una tristeza profunda, yo he renacido de las cenizas y me he encontrado con todo lo que yo hoy puedo transmitir a todas las personas que confían sus corazones y sus pasos a mis pasos y a mi vida. Así que yo no podría hoy dejar mi camino, y en la forma que él se presenta hoy no podría hacerlo, y no necesito hacerlo. Soy feliz haciéndolo. ¿Cuál es la diferencia entre un practicante del Tatri Yoga y una persona que no lo practica? Por ejemplo, un campesino o un pescador. No hay ninguna diferencia, mi amor. Esa es la realidad. Solo que es el camino que tiene que transitar. O sea, si Tatri llega a cualquier persona porque Tatri estaba de una cierta forma para su espíritu, era una parte de la experiencia humana que él tenía que tener disponible para trascender esa ilusión. ¿Está bien? Obviamente los campesinos, los pescadores, las personas del campo y cualquier otra persona, ¿no? En contexto de vivencia, que la mente puede decir como una vivencia común, ¿no? O sea, sin muchas interferencias externas o tecnológicas, lo que sea. Es solamente los recursos que tiene disponible y lo que puede desarrollar de recurso interno a nivel emocional, y físico y mental. Pero Tatri va a estar, por eso digo siempre, yo nunca hago una promoción de Tatri, yo nunca promuevo, nunca hice una publicidad pagada de Tatri, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Tatri debe ser difundido. ¿Difundido con qué objetivo? No para promocionarlo, sino como difundir para que eso llegue a donde lo necesita. Entonces agota las posibilidades tangibles de nuestra mente difundiendo para que la persona que lo necesite pueda verlo. Después elegir o no estar en Tatri va a depender de cómo resuene en el momento presente. Por ahí no resuena ahora, resonas después. Hay mucha gente que vino y se fue y después volvió. Y lo más importante no es cautivar personas en el camino, por ejemplo, es liberarlas de sus creencias de cautiverio. Eso es Tatri. ¿Está bien? Entonces no hay ninguna diferencia, solo los recursos que tienen para hacer uso, que va a depender de la necesidad de sus espíritus y en el camino humano que están viviendo, que llevan puesto. Bueno, y para ir cerrando este reportaje, quisiera pedirte que por favor le dejes un mensaje para la gente que te está oyendo por primera vez. Esto quiere decir, entre la audiencia va a haber personas que no te conocían, y entonces está bueno que vos hables con ellos y que les des tu mensaje, porque pienso que puede abrir muchos corazones y muchas cabezas. Om Tatri Om, mis amores, es una bendición haber podido estar acá en ese espacio, y lo que yo les dejo desde mi corazón es que lo más sagrado de esta ilusión, de esa realidad que podemos percibir con nuestros sentidos humanos limitados, es ser humano. Así que abracen la vida que son, aquí y ahora, honrenla,
porque la vida que los vive no teme vivir. Y que todo sea para honra y gloria de nuestro Dios Supremo siempre, más allá de la forma. Yo soy Mataji, devota de mis devotos y sirvienta de la humanidad. Jai Ho Adishakti Maki. Bueno, gracias Mataji, en nombre mío y de toda nuestra audiencia te agradezco por esta entrevista que nos concediste y por tu tiempo, y espero en un futuro que tal vez esto se vuelva a repetir. Muchas gracias. A vos, Ricky, toda la bendición divina para la vida tuya, de todos los seres que amás y todas las personas que nos están escuchando en ese momento. ¿Está bien? Los abrazo con mi corazón. Es una bendición. Y sí, que se repita. Jai Ma.